Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Soy Marco Paz y les damos la bienvenida a su programa Los Opinadores de Foro 4, un programa de análisis de los temas más importantes de la vida pública con los expertos, con los especialistas. Hoy vamos a hacer un análisis del segundo informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. ¿Cómo vamos? ¿Cuál es la opinión? Para eso le doy la bienvenida el día de hoy a quienes hacen el favor de acompañarnos, a Remy Martínez, académico de la Universidad de California en San Diego, del Centro de Estudios sobre México. Remy, bienvenido. Muchísimas gracias, Marco, y felicidades por este nuevo espacio de opinión. De aquí estamos los opinadores listos. Muchas gracias. Los opinadores. Arturo Encinas, profesor asociado del área de negocios del TEC de Monterrey. Bienvenido, Arturo. Gracias, Marco. Igualmente, felicidades por este nuevo formato y vamos adelante. Muy bien, pues queremos iniciar este análisis viendo un poquito el punto de partida. ¿Cómo está el presidente antes de su informe, después de 21 meses de trabajo? ¿Cuál es la opinión de los mexicanos? Y la verdad que para el presidente no hay buenas noticias. El presidente al día de hoy tiene un nivel de desaprobación mayor que el de aprobación, pero si ampliamos esta evaluación desde su primer día de gobierno al día de hoy y tomamos en cuenta toda la serie de encuestas que han hecho las diferentes casas encuestadoras, pues se ve claramente que el presidente inició con un nivel de aprobación del 60% y una desaprobación del 30%, y en una tendencia decreciente la desaprobación, pero también la aprobación hacia la baja, para llegar a estos niveles de 46 de desaprobación 49 y 46 de aprobación. El problema no solamente es del presidente, y hay que decirlo. La misma tendencia tiene la evaluación de parte de los gobernadores y los presidentes municipales. Pareciera ser que la gente no está para nada contenta con la política y con los políticos. Hoy que estamos enfrentando esta oportunidad de valorar el trabajo del presidente, que rinde cuentas a todos los mexicanos, pues quisiera aprovechar a nuestros invitados para que me dieran una primera opinión. Remy, ¿cómo vistes el informe? Hay diferentes posiciones, hay quienes dicen muy optimista, otros dicen realista, que habló más del futuro que de lo que ha hecho, demasiado énfasis en las reformas. ¿Cuál es tu primera valoración del informe del señor presidente? Pues bueno, llegando a la introducción y sin duda alguna, bueno, puede ser que la parte de las encuestas sea una mala noticia, pero yo creo que el presidente a partir de su cumpleaños ha recibido puras buenas noticias, porque cada una de las reformas que ha impulsado han sido aprobadas. Y yo creo que más allá, ahorita iríamos a la forma, pero para mí el punto número uno de resaltar es como en un sistema presidencialista como el México, las primeras palabras del presidente se refirieron a la presidencia de las dos cámaras de la izquierda mexicana, y pareciera que vamos trabajando sin mucha formalidad en un sistema semiparlamentario al menos, donde de alguna otra manera el contenido del discurso del presidente habla mucho de lo que él impulsó, pero de lo que el Congreso aprobó. Entonces estamos hablando de un logro, de alguna otra manera, un esquema de gobierno muy interesante, diferente, donde en efecto la palabra cambio, si uno revisa cada una de las 19,000 palabras creo que están incluidas en el discurso, la palabra reforma sobre cualquier otro concepto es lo que se distingue, pero para mí sería el punto fundamental es la forma diferente en términos de política y los resultados que se consiguieron a partir de eso. Entonces yo creo que hay mucho tema que discutir, pero eso yo te lo resaltaría en una primera No es una parte. cuestión menor que hoy estén al frente de las dos cámaras dos perredistas, algo que era difícil de concebir hace algunos años. No, hace 6 años no querían dejar tomar protesta al presidente Calderón, y hoy están incluidos en una parte de la reforma. No estuvieron de acuerdo en la reforma energética, sin duda alguna, hicieron reservas, pero de alguna otra manera su comportamiento fue institucional, sesionó el Congreso para que se llevaran a cabo las aprobaciones, y eso tú sabes que vale. Pero en la otra parte, en la parte muy importante, en la parte que tiene que ver con lo económico, sobre todo en cómo se hace de dinero el gobierno, el PRD acompañó la propuesta del PRI o simultáneamente se acompañaron en lo que yo he dicho una política fiscal más cercana a la parte social o de centro izquierda, donde
como se dijo mucho, paga más el que gana más, frente a otras posiciones muy válidas sin duda alguna, donde se pensaba que la mejor posición era cobrar un IVA parejo para todos. Entonces, el PRI y su alianza y el presidente hicieron alianza en el tema fiscal con el PRD, salieron adelante con mayoría de votos, hicieron alianza con el PAN en un tema que ellos venían también impulsando desde hace mucho tiempo, sin duda alguna el PAN lo había impulsado así, que era lo de la reforma energética. Creo que sale bien esa parte y en conjunto ambas bancadas en el tema de telecomunicaciones. Entonces, de alguna u otra manera tenemos algunas noticias importantes, sobre todo en la parte del quehacer político. Hay un cambio sustantivo en esa parte y pues tendríamos que discutir los indicadores, pero si normalmente la mesa o la estructura de lo que se planteó en estos 21 meses ha llegado a conclusión y ahora la prueba es implementar todo este tipo de reformas. Así es. Arturo, ¿cómo viste los temas? ¿Tú crees que el informe ahí es un balance adecuado de los temas que a los mexicanos les importan? No, no creo, Marco. Yo creo, estoy de acuerdo, el presidente tiene mucho que festejar, pero yo desde mi punto de vista fue muy propagandista, es un eslogan completo, vamos a mover a México, y la forma en que estuvo el presidente diciendo, estaba muy feliz, las 11 reformas se le aprobaron, mayoría prácticamente hacía muy buenas relaciones. El problema, y ahorita que hablaban de las palabras que se mencionaban en reforma, la reforma como palabra en el informe, hay una sola palabra que se mencionó solamente, corrupción. Una sola la mencionaron. Y se supone que viene, dentro de las reformas, viene una reforma tratando de manejar conceptos anticorrupción, pero esa es la parte complicada del informe. El presidente dio una serie de información indicadores muy, desde mi punto de vista, muy propagandista. Está diciendo muy a su modo, muy feliz. Y bueno, las buenas noticias es que sí, tenemos dentro de los indicadores el año pasado tuvimos un 1.1 de crecimiento, se supone que hoy vamos a duplicar el crecimiento, 2.3, 2.4 a lo mejor. Entonces eso hace que una vez que se implementen las reformas, el presidente se sienta feliz y va a dar muy buenos resultados, pero el informe como tal se me hace que fue una propaganda gigantesca para los nuevos eslogan que se van a estar manejando en el resto del... ¿Le faltó autocrítica al presidente? Mucha. Yo estoy con que no dio informes verdaderos en cuanto al empleo, a lo que se estaba manejando en términos de inseguridad. Hoy salió un anuncio del secretario se me olvida, de la Defensa Nacional, que decía que el narcotráfico, a diferencia de los dos sexenios anteriores, ya no es prioridad. Ahora la prioridad es la inseguridad en términos de robos, en términos de asaltos a casas, hasta secuestros, pero ya no es entonces ya no hay guerra, pero ¿dónde está eso? ¿A poco ya desaparecieron todos los narcotraficantes del país? Desde el punto de vista no fue 100% realista, puso las partes más importantes que él considera que se va a reforzar el país para crecer, pero en este momento no dice cómo está el estado del país. ¿Cuál debería ser el tono, Remy? Porque el presidente tiene la oportunidad de tener la atención de todos los mexicanos y el presidente tiene que convocar, tiene que hablarnos de esa visión que tiene de país compartida con los mexicanos y convocarnos a movernos. Entonces, hay una gran discusión si debería ser el énfasis en la autocrítica, en lo que faltó hacer, o hacer énfasis en lo que se hizo bien, señalar lo que falta, o hablar más del futuro. ¿Cuál debería ser el tono que debería de expresarse en este tipo de espacios? Yo creo que es un tono, obviamente el presidente tiene la prerrogativa, es su informe, su informe de labores, y el esquema del informe es un mensaje, no es un mensaje dentro del Congreso, dentro de un esquema de reglas que se tuvieran que seguir, como una glosa, que es lo que sigue adelante para los demás secretarios. Entonces, en su informe él da de alguna otra manera la dirección de lo que está viendo, y lo que ha estado viendo y lo que ha estado promoviendo, en efecto, son una serie de cambios bastante fuertes. Y cuando hablamos del tema de corrupción, sin duda alguna no se menciona, pero también hay hechos indiscutibles. Lo que pasó con el Bester Gordillo, lo que pasó con el Chapo Guzmán, lo que ha pasado con otros cabecillas del narcotráfico, y con una reducción muy importante, cerca de más arriba del 25% en el índice de homicidios. El otro día repasaba números en términos de los homicidios que se daban en el estado de Sinaloa, por ejemplo, que hace un año exactamente en el mismo mes, el número de homicidios en el mes era de cerca de 250, y el día de hoy
todavía es alto, sin duda alguna, pero están hablando de 50 homicidios. Sin duda, cuando algo cambia más allá del 25%, sin duda alguna ha habido un cambio sustantivo. Claro. No quiere decir esto que ni la inseguridad, lo que decía ayer el general, es cierto, y no es de ahorita. El tema de narcotráfico es un tema focalizado, también regionalizado, lamentablemente. Hay zonas que son de difícil acceso, son zonas complicadas, pero cuando se hablaba de inseguridad en general, el ciudadano siempre te va a hablar de robo. Sí. Y lo que no hemos visto son suficientemente políticas preventivas para el robo. En efecto, buena parte queda del lado del ciudadano, que no dejar las cosas al intemperie, pero de alguna otra manera también debe haber políticas públicas de seguridad que atiendan un reclamo que es el robo, y el otro que tiene que ver con las policías, la confianza en las policías. Sí. El tema de la corrupción afecta muchísimo a las corporaciones. Y el presidente lo dijo con mucha claridad: no puedo solo, sí, necesito del concurso de todos los mexicanos. Muy bien, vamos a ir a una pausa. Estamos hablando sobre el segundo informe del señor presidente y lo estamos analizando para ver cómo vamos, cuál es la opinión de los expertos sobre ese tema. Seguimos aquí con ustedes, estamos hablando sobre el segundo informe del señor presidente Enrique Peña Nieto, y ahora quiero aprovechar a nuestros invitados para preguntarles de su punto de vista, Arturo, ¿cuáles son los principales avances que tú consignas en este informe o dentro de estos 21 meses de administración del presidente? Bueno, hay varios para resaltar. Uno de ellos es en la política. No es muy fuerte, pero sí le ha servido al presidente hacer esos arreglos que le ha permitido, acuerdos que le ha permitido tener bajo buen resguardo la implementación de las reformas. No hubiera sido posible, mucho menos ninguna de las reformas, si no hubiera tenido un buen acuerdo con el famoso, exactamente, aunque se había roto el llamado pacto que el PAN y el PRD habían hecho con el PRI, pero ese es uno de los grandes acuerdos que no pudo lograr ni Felipe Calderón ni mucho menos el presidente Fox en su momento, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va. Otro es el concepto de darle prioridad en su momento con la Secretaría de Desarrollo Social y Rosario Robles al combate a la pobreza. Yo pienso que aunque es asistencialista, es una medida que le ha permitido al país llegar a tener en cierta forma un control, ya no digas sacarlos adelante, pero sí llega a conocerse, que más caigan en la pobreza. Aunque han crecido, creo que este año hubo un incremento de 2.2 millones de pobres en el registro por lo menos de lo que está presentando la Secretaría de Desarrollo Social, pero por lo menos es un avance el tener ya una contabilidad y una forma de llevar a cabo. A lo mejor más adelante viene una política donde la pobreza puede de verdad tener un crecimiento y salir adelante, no como anteriormente, tratando de relacionarlo, donde antes se medía la pobreza, pero no se hacía nada a favor de sacar. Se sabía que había una pobreza extrema, una pobreza alimentaria, una pobreza de infraestructura, pero no se sabía qué hacer más allá. Ahora por lo menos se ve un poquito más adelante, ¿no? Se ve un poquito de luz. También están los conceptos que habla de anticorrupción en su momento, que se dieron como eso fue el año pasado, una medida muy fuerte en términos mediáticos de atrapar a la maestra El Bester, de atrapar al Chapo Guzmán, en el concepto. En los hechos, exactamente, ¿no? en el concepto de lograr hacer algo. Y lo que se espera más adelante pues sería ya la construcción de infraestructura. Algo que pudiera ser ahí en peligro sería el concepto de las finanzas, pero ahorita lo vamos a platicar más adelante, ¿no? Lo bueno es lo que viene más adelante. Remy, ya nos has hecho énfasis en la parte política. Sin lugar a dudas es el gran éxito del presidente Peña Nieto, crear el ambiente, las condiciones para un gran arreglo entre todas las fuerzas políticas para poder actualizar y modernizar todo el marco legal que necesitaba el país para salir adelante. Pero ¿cómo ves la parte económica, la parte social? ¿Qué podrías destacarnos? Para mí ese es el tema fundamental. 20 años del Tratado de Libre Comercio se cumplieron en este año.
Y de alguna otra manera la conclusión de eso es que el Tratado de Libre Comercio como tal ha dado los resultados, pero no ha logrado México capitalizarlo como debiese. Crece a la par de Estados Unidos, pero no crece más que lo que debiera de crecer con esa ventaja en términos de intercambio. Ahora bien, creo que estos anuncios, estas reformas hacen vamos a decir, marcan el escenario para mejorar la competitividad. ¿Por qué la va a mejorar? ¿Por qué? Porque sin duda alguna podemos esperar que el precio de la energía vaya a tener una reducción y que vaya a haber más energía, la energía que se necesita. Luego entonces también el presidente anuncia lo complementario, que es toda una serie de obras en puertos, anuncia el aeropuerto nuevo, adicionalmente habla lo que tiene que ver con una serie de modernización carretera y otro tipo de asuntos. México se está modernizando sus carreteras, que pareciera que es un movimiento silencioso que está dando, pero que está cambiando las realidades en términos del comercio. Y eso va a tener un impacto importante en la economía, en el crecimiento. Sí, ¿no? Sin duda alguna. Ahora, yo creo que este es un diseño país y de alguna otra manera debe de impulsar a las regiones como Sonora, que es lo que nos interesa a nosotros, es cómo logramos que esta competitividad, que estos mercados se acerquen. Y necesitamos buscar estrategias y estrategas y acciones y políticas públicas y personas y políticos decididos a generar regiones competitivas. Sonora sí tiene una identidad con el Océano Pacífico, ¿no? con los estados del Pacífico y con la región, pero carece de la dinámica que hay, por ejemplo, en Baja California y San Diego. Necesitamos buscar acercarnos, necesitamos modernizar las ciudades que están a punto, ya sabemos que viene una gran inversión, lo anunció el presidente, son de las 4 o 3 menciones que tiene Sonora, sobre la modernización de la 4 carriles, ampliarle un carril más. Debemos de buscar, ya traemos un gasoducto. Que de alguna otra manera, fíjense nomás, que es gas importado, ahora va a haber nacional, pero es gas importado que de alguna otra manera viene dirigido a las plantas de luz en Topolobampo y Puerto Libertad, pero que va a generar clientela para otras industrias para generar mejor también productividad. La modernización del puerto de Guaymas, que también nos va a dar una gran oportunidad. Está el puerto de Guaymas, ahí está Topolobampo. Entonces, ¿cómo deberíamos nosotros de pensar? Yo creo que lo que hace falta para que nuestros jóvenes y para que todo mundo tenga un acceso y mejores empleos y bien pagados, tendrá que ver con un diseño estratégico regional, donde aprovechemos todos y cada uno de los que estamos inmiscuidos en cierta región a ganar. Ya sabemos que tenemos una sierra que nos divide, entonces nuestro sentido va hacia Baja California, nuestro sentido va hacia Arizona, nuestro sentido va hacia California, sin duda alguna. Tenemos que buscar verdaderamente vincularnos a ellos para generar ese intercambio industrial, ahora lo que estés diciendo, tecnológico, de todo tipo, donde realmente podamos generar los empleos que se necesitan y de buen nivel. Sí. Eso es lo que hace falta. Hay quienes dicen que estos son muy buenos anuncios, pero que tienen un tema pendiente, son demasiado centralistas, como que le faltó al presidente esa óptica de impulsar el desarrollo de las regiones, y tú lo acabas de decir, pareciera ser que sí, algo tiene que ver con el presidente, pero también tiene que ver algo con las autoridades locales y los habitantes locales, que debemos de aprovechar estas nuevas condiciones del país. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, lo acabamos de ver con el horario de las escuelas, ¿no? Sí. Es tan centralista que no se acordaron las crisis que tenemos por el clima aquí en Sonora. Entonces, exacto, nada más relacionando. Y se corrigió. Exactamente. ¿Sí existiendo esa visión centralista, o es parte de este diseño que va creando las condiciones para que cada quien asuma sus responsabilidades? En la región fronteriza, Sonora, Arizona, Baja California y California, se mueve a partir de las iniciativas locales. Sí. O a pesar de la parte de los gobiernos centrales. Tenemos que pensar que las soluciones están en la parte regional, y tenemos que buscar, así como se buscó una modernización en el marco jurídico para diferentes temas transversales, así lo diría yo, la organización del Estado mexicano también necesita una modernizada. El tema de municipios quebrados, que tú lo mencionabas el otro día, el tema de gobiernos de los estados paralizados porque no les queda nada de dinero para operar, y adicionalmente pues están endeudados hasta arriba, hasta el cuello tienen el agua de deudas. Debiera haber mecanismos modernos para, si no sanear las finanzas de los municipios y de los estados, sí buscar esquemas donde permita, no sé, declararlos en bancarrota y volver a empezar, esquemas modernos que permitan una organización eficiente para que en efecto las autoridades locales que están encargadas y están preocupadas ahorita por pavimentar, por iluminar, por el drenaje, también piensen que
tiene que haber una visión estratégica para que su población tenga de qué vivir y tenga con qué pagar los impuestos y todo lo demás que se deriva de ahí. Eso ha fallado. Yo creo que serían reformas de las siguientes, a lo mejor no son tan llamativas, pero a los municipios y a los gobiernos locales les surge una ayuda institucional fuerte. Totalmente. Pareciera ser que nada más se moderniza, cambia, se vuelve más audaz el gobierno federal, y eso no está sucediendo en los gobiernos locales. Los vemos atrasados, los vemos inmóviles, atrapados con problemas de finanzas, pero también sin propuestas, sin salidas, sin intentarlo, ¿no, Arturo? Sí, estoy de acuerdo. Estaba pensando el modelo de Nuevo León. En Monterrey prácticamente es el estado que tiene más independencia del resto de la república, es incluso de la federación. Tiene unas políticas muy orientadas hacia la educación de su población y tiene uno de los mejores niveles de pago de salario. Entonces, en ese sentido, y relacionando a Arizona tiene una iniciativa, nada más pensando en cómo los estados pudieran tener cierta independencia. Arizona tiene una iniciativa donde Phoenix quiere hacer el mismo modelo de lo que hace Tucson, donde a los sonorenses nos permiten viajar hasta Tucson sin visa. Ellos lo quieren hacer el resto del estado. Y eventualmente, si se aprueba esa iniciativa, lo va a hacer California también, porque sabe que es una forma de atraer toda la riqueza. Como que falta que los gobiernos locales se hagan cargo de su responsabilidad y que miren a lo federal en tanto a identificar oportunidades para impulsarse y no al revés. Sí. No estar viendo qué sucede en lo federal para ver cómo me cuelgo desde eso, porque eso no va a responder a las particularidades que tenemos en nuestro país. Tenemos un país muy diverso y es lo que le da una gran riqueza. Pero pareciera ser que los gobiernos locales no están cayendo en eso en cuenta, ¿no? Yo tengo la idea de que no estamos parejos en niveles educativos en todo el estado. Cuando el exgobernador en su momento, Eduardo Bursi, hizo la bursatilización de la deuda, tenía esa iniciativa, y le vamos a dar independencia a todos los municipios del estado. Una vez que liberen toda su deuda, van a poder tener esa libertad de poder tomar decisiones más avanzadas. No pasó así, la deuda creció y sigue incrementándose la deuda de los municipios. Entonces, en ese sentido, hay un desnivel en términos de lo que alcanza el presidente municipal y el gobernador en turno, sin criticar a ninguno en particular. Remy, si uno de los grandes aportes que tiene las reformas hechas por el presidente es lograr los consensos para modernizar, como que haría falta que en los estados también hubiera algo así, ¿no? O en los estados no hay nada que modernizar, no hay nada que actualizar. Los buenos ejemplos deberían de cundir, ¿no? Bueno, como diría algún político norteamericano, la política local es la política local, ¿no? Y la política local, pues aquí se vienen a dar realmente las confrontaciones o los acuerdos regionales. Yo creo que falta, y digo, esa es una palabra que luego utilizamos con gran facilidad, pero falta un liderazgo, un ideal de sacar adelante proyectos y poder convencer y poder compartir con las otras fuerzas políticas y los otros actores de la sociedad para poder lograr a cabo los consensos. Por ejemplo, en el Congreso hay una ley que se quedó a la mitad, si bien recuerdo pasó en la Cámara de Diputados, que es el tema de la propiedad en la franja de la playa por parte de extranjeros. Ahí se quedó, yo esperaba que prosperara. Hay sin duda alguna grandes intereses locales para poder detonar la parte turística del estado de Sonora. Yo no oí ni una sola palabra donde alguien más dijera, oye, vamos a ir al Congreso porque queremos que esta ley pase. Hubo hace 2 años una comisión Sonora-Arizona donde recientemente se acaba de aprobar eso en la Cámara de Diputados y era en la mesa de bienes raíces, era la gran expectativa de que eso se fuera a dar, porque imagínate el cambio en términos de la certidumbre de la propiedad de personas y es una oportunidad de servicios, de empleo. Yo no he oído una sola palabra de nadie. Nuestros representantes, nuestros legisladores que deberían de retomar esos temas que tienen que ver con el futuro, con el desarrollo, con la oportunidad de ser competitivos y que deberían de aprovechar esas coyunturas, ¿no? Para meter esos temas también dentro de la agenda. Estoy de acuerdo. Como que falta, ¿no? Estamos hablando sobre el segundo informe del presidente Enrique Peña Nieto. Estamos haciendo una evaluación y tratar de saber qué es lo que se informó y cómo esto repercute en nuestro día a día.
Estamos de regreso con ustedes, estamos analizando el segundo informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Yo quisiera aprovechar para hablar de lo más destacado en este informe y destacaría 5 puntos. El primero, el anuncio de la transformación del programa Oportunidades en Prospera, y no es una transformación menor, porque lo que el presidente está reconociendo que no basta con dar condiciones mínimas de salud, de educación, de alimentación, hay que darles una solución en materia de ingreso y vale la pena también reconocer en materia de inclusión financiera que tiene que ver con los derechos básicos de un ciudadano. El segundo anuncio también muy destacado y que tal vez sea la obra de infraestructura más importante de la historia del país es la construcción del nuevo aeropuerto para atender 120 millones de pasajeros al año. Estamos hablando de una obra de infraestructura que se destaca no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Se pretende hacer el aeropuerto más moderno y más funcional que actualmente existe en el mundo. El tercer anuncio fueron los nuevos proyectos de infraestructura en el Valle de México para atender necesidades de 9 millones de mexicanos. El cuarto es la reducción de la criminalidad. Cómo se ha reducido el número de homicidios a 12.5% según datos del INEGI, y estas cifras hay que reconocer no son menores. Y la quinta, que mucho agradecen muchos de los empresarios, es que ya no va a haber más impuestos. Lo que dice el presidente: lo que resta de mi administración no voy a mover absolutamente ningún impuesto. Yo diría que estos son los 5 temas más destacados. ¿Qué opinas, Arturo, de estos temas que planteó, estos anuncios que planteó el presidente? Yo creo que son muy optimistas, son demasiado optimistas. El punto no es lo que quieres hacer. Yo me iría más, me enfocaría más de dónde va a salir el dinero. Se está hablando de un gasto increíblemente grande, no solamente por el concepto de creación de infraestructura, sino por los servicios que se le va a dar ahora a Progresa o al enfoque al ataque a la pobreza extrema, todo lo que tiene que ver con el concepto de gasto del gobierno. Keynes nos habla en macroeconomía que si queremos que la economía se mueva, es el padre de la macroeconomía en la época, es inglés, pero en los libros de texto nos menciona que si queremos que se mueva la economía, el Estado debe de involucrarse y debe de introducir todo lo que se refiere gasto, porque es lo que le da a la maquinaria el aceite necesario para que se mueva y eventualmente todos nos convirtamos. Pero esto iría en ese sentido, ¿no? Sí, el problema es que la receta debe venir de dónde viene tu dinero. Es decir, está bien que gastes, pero debe de estar reforzado con... Tenemos reservas internacionales, ¿de dónde va a salir el dinero? Ya están hablando de que el aeropuerto, por ejemplo, se va a dividir en varias partes. Una va a ser los actuales ingresos que tiene el aeropuerto se van a generar de aquí al 2018 y van a tener un concepto de crecimiento del dinero. Hay otro que viene que va a vender deuda en los mercados, que van a bursatilizar una parte, lo van a hacer público, pero en general no hay una estructura de generación de ingresos ahorita, de aquí al 2018, y no va a haber ingresos, no va a haber más impuestos. Uh-huh. Entonces, el concepto más cercano es que el gobierno va a pedir prestado. Ahorita no hay ningún problema, todo se ve muy, muy positivo, no hay problema porque las tasas de interés están bajas, de hecho acaban de bajar más. Pero cualquier mucho miedo hablar exactamente, cualquier prestado, movimiento. Así empezamos con los desórdenes, ¿no? Este año se van a pagar el resto del año cerca de 185 mil millones de dólares en términos 185 mil millones de pesos en términos de intereses de la deuda. Uh-huh. Pero la deuda está creciendo y tenemos 2 deudas, la deuda interna y la deuda externa, entonces va a crecer la deuda, entonces eso hace que se ponga en peligro. No es peligro ahorita, pero si hablamos del 2018, son 3 años, 4 años, de que llegan, 3 años y medio, que llega un desequilibrio en la economía, dependemos del Banco Mundial, dependemos del Fondo Monetario Internacional. Si sube la tasa de interés, cualquier punto porcentual que suba, ahí viene un problema, ¿no? Entonces, tú dices buenos anuncios, sí, pero no queda muy claro cómo van a ser financiados. Exactamente. Y eso preocupa porque si se acude al préstamo, estaríamos regresando a una historia del 82, que ya exactamente, 82, 95, espero que no sea 2015, ¿no? Esperemos. Sí. ¿Qué opinas? Pues yo creo que hay una visión, también hay una observación global o mundial de intereses económicos sobre México
que destacan el tema que tiene que ver con que este tipo de cambios estructurales que se dieron, de reformas, se dan en un momento donde no hay una crisis en el país, cosa que es muy diferente de otras reformas que se han dado en otros países de Latinoamérica, donde estos cambios se dan a fuerzas y no se dan necesariamente porque las condiciones así lo den. México hace en este momento, y qué bueno que lo hace así, porque para mí, en efecto, el entorno internacional sigue siendo un entorno muy complicado, ya lo estamos viendo con todos los posibles, la posibilidad de conflicto que existe en diferentes partes del mundo que involucran a Estados Unidos, que es nuestro principal consumidor y productor y socio de intercambio. De alguna otra manera eso nos habla que nosotros tenemos que fortalecer el mercado interno y debemos, y se dan los pasos. El otro punto, sin duda alguna, las políticas que tienen que ver con la pobreza, tú sabes más que los que estamos, tú tienes mejores opiniones, pero de alguna otra manera yo esperaría que este programa hiciera énfasis sobre todo en lo que tiene que ver en cómo poder salir adelante y no tanto échame la mano. Claro. Yo creo que todo el mundo pide la forma de que se busquen las formas para poder hacerse de un empleo, de un trabajo, de una manualidad, lo que pueda hacer, y los conductos para canalizar y comercializar mis darle productos. Más autonomía a la Claro, gente. Exactamente. Yo creo que de eso se trata, y por ahí hay algo que no sé si lo resaltaste. Hay todo un movimiento, hubo reforma financiera y hay todo un movimiento y se anunció una cantidad increíble de dinero ya en disposición para ser utilizado como crédito a productores y a consumidores. Y esto va muy enfocado principalmente al sector vivienda, de la construcción, ya que el sector público de construcción no estuvo tan bien, pero ahora el sector vivienda es al que se le está dando el impulso, que si bien sabemos, y hablando de Keynes, si bien sabemos el sector de la construcción es finalmente el que logra empujar el Producto Interno Bruto por todos sus derivados que hace. Entonces, ahí está un complemento. Vemos un país en general con esquemas de recaudación de centro izquierda, que pague más el que más gana. Tenemos un ejercicio del gasto a la mexicana, ¿no? Donde tenemos esta desviación de recursos directamente a programas sociales. El tema de la educación está ahí. El tema de salud no se hizo grandes anuncios, pero sí se mencionan datos y se menciona incremento en los datos. Se habla de seguir en la misma política o en la misma ideología de cerrar tratados de libre comercio. En este caso se anunciaron el cerrar tratados con Panamá, entre otros países. México sigue con esa vocación de apertura comercial. Entonces, pues ese es el estatus que tenemos actualmente. Pareciera ser un presidente echado para adelante, ¿no? Sí, sí. Decidido a jugarse el resto con tal de sacar adelante su proyecto de país. No lo veo titubeante el presidente, lo veo tranquilo, lo veo abierto, dispuesto a negociar, pero alguien también dijo, se ve demasiado audaz. Como que no estamos acostumbrados que los gobiernos se muevan tanto, ¿no? Y curiosamente, probablemente es lo que más necesitaríamos, ¿no? Que los gobiernos en algún momento, no sé si leyeron a Enrique Krause, él dijo, tantas reformas generan movimientos sociales o las revoluciones, pues cuando se hacen tantos movimientos, se hacen comparaciones históricas de este tipo de momentos. Yo creo que hay que ser cuidadosos, hay que ser cautelosos, ni cuando todo va muy bien hay que estar tan contentos, ni cuando todo va muy mal hay que ser cuidadosos. Vivimos, como les digo, en un entorno frágil, tenemos una población, y esos son temas que no se tocan, jóvenes que no carecen de oportunidades, jóvenes que batallan para conseguir empleo, y si lo consiguen con muy poco ingreso, y esa es una situación que como país te debe de preocupar. Es una situación donde debemos de tener cuidados, porque estos son jóvenes que al menos tuvieron mejores condiciones de educación que otros y saben muy bien y reconocen muy bien cuando no se les está dando lo que se requiere, y ahí están las encuestas de insatisfacción que tienen los mismos jóvenes frente a la política, y eso es un tema de preocupación institucional, de seguridad. Yo creo que esos son los temas que no debemos dejar ahí. Ya no hables de la informalidad, ¿no? Que también los jóvenes que no encuentran, estás hablando de que si la población económicamente activa 45 millones, hay desempleo. Imagínate los que van a egresar, los que están egresando, los que ya están en la economía informal, es muy, muy grande. Pero la receta sería esa, moverse. Sí, ¿no? sí, estoy de acuerdo. De arriesgar, porque además los temas los tenemos encima.
Nunca más en la historia del país va a tener tantos jóvenes como tenemos hoy. Hoy nos estamos jugando el resto porque hay una inflexión Después viene en la el vejez. Comportamiento demográfico. O sea, ya dejamos de ser un país de jóvenes, estamos a punto de ser un país de adultos y dentro de 30 años vamos a ser un país ya de adultos mayores. Si no aprovechamos ahorita, después ante que queramos probablemente no tengamos las condiciones adecuadas. Muy bien, estamos hablando del segundo informe del presidente Enrique Peña Nieto. Vamos a continuar en un momento más con ustedes. Continuamos con ustedes y estamos hablando del segundo informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Yo les quisiera preguntar, de todo lo que hemos planteado, ¿faltó algo, presidente? ¿Faltó algún tema que abordar, Remy, que hubiera sido pertinente hacerlo? Pues bueno, realmente los temas están por sector, hasta el cultural, hasta que la Fórmula 1 va a regresar a la Ciudad de México. Entonces, sí se abordaban varios temas. Yo creo que aquí lo que quedaría pendiente sería ver es cómo van a evolucionar. El tema de seguridad, si bien ya no es el tema número uno como se maneja, es un tema delicado, es un tema que se maneja. Las cifras del INEGI manejan un 17%, las cifras del Sistema Nacional, que son las que utilizó el presidente, marcan un nivel mayor. Se habla de un repunte de secuestros. Yo creo que el tema de seguridad para mí es fundamental porque es el que genera las condiciones de convivencia, de comercio, de todo este tipo de cosas, y yo sigo viendo todavía un problema ahí. Para mí ese es el tema más importante. Se habla que hay un repunte en el empleo, se habla que hay unas condiciones de mejor condiciones económicas, pero aún así el Banco de México baja las tasas, lo cual es un contrasentido entre decir vamos bien, pero le vamos a bajar a las tasas. Vamos a ver que también se desempeña la economía. Creo que las expectativas sobre el país son buenas como centro de inversión. Si logramos controlar la seguridad, si logramos controlar eso, estamos hechos para ganar terreno en turismo, ganar terreno en otros sectores de productividad, en ingenio, incluso volver a ser un centro para volver a captar. Estaba hablando, no sé si viste un artículo del New York Times que tiene que ver con el México, el nuevo México, hablando cómo ya la región de Baja California y de Tijuana le empieza a ganar en competitividad en manufactura a China. Entonces deberíamos de esperar eso, deberíamos de buscar verdaderamente ser competitivos frente a otros polos de desarrollo, saber que somos socios, pero al mismo tiempo somos competencia, y yo creo que ese es el tema. Y uno que no tocamos, y lo dejo ahí, y sí le hizo énfasis el presidente, que dentro de la reforma política, pues hay igualdad real, legal, de participación. Entonces, mujeres y hombres van en cantidades semejantes en las candidaturas, no van porque vayan a pasar por un proceso democrático, van porque así son. Los partidos se tendrán que arreglar, a ver cómo le hacen para cumplir con esas expectativas, pero ya son legal y no es menor. Yo siento que no es menor. Sí. El avance de la mujer en la política ha llegado a tal que ha impulsado estas reformas, y esas reformas ya están ahí para que ellas se sumen de forma más activa a la política y tengamos más cuadros de mujeres dentro de los liderados. Yo creo que eso también va a ayudar. Tú decías, Arturo, que de las cosas que al presidente le faltaron es hablar o hacer un compromiso mayor en materia de combate a la corrupción. Lo mencionó una sola vez, cuando todas las encuestas hablan de que es uno de los problemas que más preocupan a los mexicanos, no digamos a los empresarios. Sí, mi punto es el siguiente: siempre que manejes dinero va a haber el fantasma de que alguien puede estar mal utilizándolos, y más si es del gobierno. En ese sentido, estoy seguro que se están presentando diferentes alternativas, en el sentido de que alguien debe estar vigilando, pero no tenemos transparencia, aunque nuestro estado haya ganado varios premios al respecto, realmente no hay en todo el país una forma, y lo está diciendo, vamos a gastarlo con esta transparencia, vamos a hacer el aeropuerto que va a costar ese dinero, y lo vamos a estar viendo cómo se está desarrollando el gasto y la inversión. Sin embargo, queda el fantasma. ¿No? Hay poca credibilidad en esos negocios, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ahí va, ¿no? Le faltó eso. Ahora, lo que sigue el año que entra es un indicador muy fuerte para el presidente también. Vienen elecciones. En ese sentido,
necesita ganar mayoría de nuevo el PRI para volver a mantener las propuestas, las reformas y poderlas implementar adecuadamente. Entonces, eso es las encuestas no habla mal de que le vaya partido mal. gobernante, ¿no? O sea, el PRI más o menos conservaría la misma cantidad de legisladores, de diputados federales. Se reposicionaría el PAN como segunda fuerza y en tercera quedaría el PRD. No está mal, pareciera ser que la desaprobación del presidente no le ha pegado a su partido y que sigue teniendo fortaleza. Es correcto, yo sí creo que el PRI va a mantener, pero siempre queda ese fantasma, va a mantener mayoría y va a poder seguir haciendo acuerdos, ¿no? Y como que ya agarró esa dinámica. Relacionando en eso, el concepto sería entonces, está bien lo que sigue, está bien lo que se puede hacer, pero ¿cómo hacer para que se haga adecuadamente, eficiente, eficazmente y tratando de quitar? ¿Cómo hacerlo? Por eso yo estaba mencionando de dónde va a salir el dinero y de qué manera ese dinero se va a implementar. Ahora, para cerrar, quisiera tratar el tema del formato del informe. La rendición de cuentas no solamente es una obligación constitucional, sino es un deber ético de los políticos. Y pareciera ser que este tema de la rendición hemos dado tumbos en los últimos años, ¿no? Desde cosas verdaderamente preocupantes de maltrato entre las instituciones hasta algo totalmente acartonado como lo que estamos viendo, ¿no? Se entrega un informe, un documento para cumplir con la obligación constitucional y el presidente agarra el micrófono durante 28 minutos y dice lo que él quiere decir. Creo que este México que ya cambió necesitaría otro esquema. Y a mí me pareció que el presidente tenía una buena oportunidad frente a esta nueva relación política de mayor armonía, de mayor consenso que se ha creado. Era un buen lugar para hacer una propuesta audaz también, ¿no? Pues yo creo que sí. Habría que decir que esto está está dentro del marco legal, dentro de las leyes electorales. Hay un tiempo específico, 10 días antes, 7 días después, más o menos 15 días para que un funcionario público rinda su informe, eso es lo que marca la ley. Fuera de eso, cualquier funcionario que haga uso de medios para salir sería ilegal. Hay algunos que no hacen caso, pero bueno, finalmente esa sería la forma correcta de hacerlo. Esa es la parte legal. La parte de forma, yo siento que en este momento haber llevado al presidente al Congreso pudiera haber sido demasiado en torno a lo que se había logrado. Yo creo demasiado, ¿por qué? Porque de alguna otra manera seguramente pudieron haber logrado los acuerdos para que el presidente regresara a la tribuna de San Lázaro a presentar su informe, si eso es lo que buscamos que en un momento dado se dé, pero yo creo que era de alguna otra manera forzar, yo creo, las cosas de más para las cosas que todavía están pendientes, que es el presupuesto del próximo año y otro tipo de asuntos. No se nos olvide que aunque están los dos presidentes del PRD en frente, el presidente del PRD nacional no estuvo. Sí. Zambrano se ausentó de la sala y eso te habla que, bueno, la política se sigue jugando una y otra vez. Si buscaban una modernidad o algún otro esquema diferente, a lo mejor me gustaría ver informes regionales. Me gustaría ver al presidente, a lo mejor, no sé, aquí en Hermosillo, Sonora, y jalando a Sinaloa y a Baja California. Me gustaría verlo en Nuevo León, a lo mejor en Guadalajara. Tal vez no regresar al modelo pasado, sino hacer un modelo más actual, más ciudadano. Yo mencionaba el otro día que en un país con profundas diferencias o dividido en el nivel de ingreso, culturalmente muy uniforme, pero en el nivel de ingreso difícilmente podemos encontrar todavía las condiciones de unión. Yo creo que seguramente esa respuesta nos la va a dar los verdaderos resultados de todo este trabajo que estamos hablando, o los resultados en un futuro, espero yo, donde podamos aminorar las grandes diferencias en el ingreso de los mexicanos y las condiciones en los congresos, en las instituciones, sean de detalle y no tan grandes como las que tenemos que estar viendo en este momento, y luego entonces tendríamos un estilo de informe o día de presidente o día de gobierno donde estemos celebrando la verdadera unidad del país. Creo que todavía no la podemos celebrar como tal, luego entonces el formato pues nos sigue pareciendo que no es correspondiente. Yo creo que ahí hay definitivamente una oportunidad que tenemos que construir entre todos, pero esto me da pie a dejar bien claro, a veces se nos olvida que le vaya bien al país no significa solamente que le vaya bien al presidente, significa que le vaya bien a los mexicanos. Sí, claro. A veces la competencia política, los partidos nos han hecho creer que deberíamos, de cierta manera, si no somos, digamos, adeptos a esa posición política,
como que desear que no le salgan bien las cosas cuando nos estamos deseando nosotros mismos que nos vaya mal a todos. Creo que es muy sensato, al menos a mí sí me parece, el llamado al presidente a que tomemos conciencia a los mexicanos y que coincidamos en lo que nos beneficia a todos, sin dejar de reconocer las diferencias. Pero es importante coincidir. Las grandes economías, los países que han salido adelante son los que han aprendido a coincidir, a generar acuerdos, sin dejar de lado las diferencias, pero generar acuerdos para sacar lo básico. ¿Tú no crees, Arturo, que es sensato que el presidente llame a que nos unamos en lo que nos fortalece? Sí, estoy de acuerdo. Yo me estaba acordando de los viejos regímenes de la presentación del formato y tenía que ver con eso. Siempre el presidente nos va a estar llamando a hacer algo. López Portillo a cuidar el peso, Ernesto Zedillo a la familia, ahora nos habla de la unión el presidente, pero es como un péndulo, ¿no? El modelo del péndulo. Hemos ido de la figura máxima del presidente, pensando en que él es nuestro guía, nuestro líder, hasta ridiculizar al presidente, irnos desde lo máximo hasta lo mínimo. Y ahora estamos en un modelo totalmente diferente. Me gustó la aportación que mencionaste, Remy, que mencionabas que debería haber un informe regionalizado, venir a Hermosillo, entonces sería importantísimo. Hubo un momento en nuestra economía, en la época de Ernesto Zedillo, que estados se querían independizar. Sí. Nuevo León, Chihuahua, incluso Sonora lo quisieron arrastrar ahí entre varios estados, diciendo que el presidente nunca voltea con nosotros. Somos los estados que más producen impuestos, quitando al DF, y somos los que menos reconocimiento tenemos. Entonces llegó un momento en que se quería independizar, ahora que mencionaron también los movimientos sociales. Estoy de acuerdo. Queremos, necesitamos, pero no lo encontramos. No tenemos el líder, no le creemos y por lo tanto sigue habiendo diferentes formas de presentarlo. Entonces, muy bien. Pero sí estoy de acuerdo con... Pues yo diría que es un informe que habla de un trayecto que se inició, ¿no? Con las reformas, con esta armonía política que se ha logrado y que ha permitido esa aprobación de las reformas que le permiten tener un futuro al país. Estas inversiones, hay muchas dudas, pero todos esperamos que le vaya bien al presidente para que le vaya bien a México. Nos surgen buenas noticias y ojalá que en lo importante coincidamos y nos inscribamos en el esfuerzo y lo demás lo sigamos discutiendo, sin dejar de criticar, sin dejar de presionar, pero no olvidemos que nos tiene que ir bien a todos y que ya elegimos un presidente de la República. Yo te doy las gracias, Remy, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Arturo, por la oportunidad de también tenerlos por acá. Yo me despido, muchas gracias, los vemos y nos escuchamos la próxima semana.